Históricamente, los pueblos indígenas hemos vivido la expropiación de nuestros territorios ancestrales. Hoy queremos profundizar este tema con el abogado indígena, asesor de la UNIC, Rodolfo Adán Vega. Bienvenido a nuestro programa de Colombia Nativa. Muchas gracias, Lisbeth. Gracias por invitarme y a toda la audiencia de Colombia Nativa. Mucho gusto estar acá. Queremos que nos cuentes cuál es la situación actual de los territorios indígenas en Colombia. Bueno, Lisbeth, sistemáticamente ha existido una afectación grave sobre los derechos territoriales de los pueblos indígenas en el país. Recordemos que esto viene desde toda una etapa de conquista y colonización, pero también en la época republicana, después de las gestas de nuestra independencia, digamos, de España, la afectación que han tenido los territorios de los pueblos indígenas en el país ha sido mayor, porque empezaron nuevas normas que tienen que ver con la declaración de baldíos en los territorios indígenas, que tienen que ver con la apropiación por la fuerza o por la violencia de personas externas a los pueblos indígenas en sus territorios, entre otras afectaciones graves que han tenido que sufrir los pueblos indígenas en el país. ¿Tenemos casos de comunidades o de territorios indígenas que se vean incluidos en esos aspectos o que tengan estas afectaciones? Claro, algunas de las preocupaciones que le generan a los pueblos indígenas en el país tienen que ver con la desprotección que han sufrido de sus territorios ancestrales, de sus derechos territoriales como pueblos indígenas. Por lo tanto, muchas de las intervenciones externas, como la propuesta de constituir la zona de reservas campesinas, se pueden o se podrían hacer o se están pretendiendo hacer en territorios ancestrales de los pueblos indígenas o en zonas de ampliación de resguardos indígenas. Por poner un ejemplo concreto, lo que se presentó con los compañeros Barí en el Catatumbo, la propuesta de los hermanos campesinos de constituir allí una zona de reserva campesina, pues cobija parte de las zonas de ampliación del resguardo Barí. Por lo tanto, la posición del movimiento indígena al respecto ha sido, nosotros apoyamos la creación de las zonas de reserva campesina, pero siempre que se respeten los territorios ancestrales de los pueblos indígenas, y creemos que lo más conveniente, cuando puede existir un traslape con los territorios indígenas y la proyección que se haga para constituir una zona de reserva campesina, debería hacerse una consulta previa para que se pueda delimitar pues, el área que se constituiría de una u otra figura jurídica. Abogado, muchas gracias. En un momento seguimos hablando sobre este importante tema de territorio. Desde la Sierra Nevada de Santa Marta, Jabe Cuyaitica Tijaidi, Momento Indígena. De las tres es la mejor, para que diga la gente, de las tres es la mejor, para que diga la gente, yo soy chiquita y caliente, dijo Tilia Villazón, yo soy chiquita y caliente, dijo Tilia Villazón. Esta sí es cosita rara, ahora seguiré mejor. Esta sí es cosita rara, ahora seguiré mejor. Y mi respeto con una nalga, dijo Tilia Villazón. Mi respeto con una nalga, dijo Tilia Villazón. Claro que era buena. Le vengo a decir, hombre, en esto me refiero, como me vengo a decir, hombre, en esto me refiero, el amigo Toño Montero tiene algo que decir, el amigo Toño Montero tiene algo que decir. De las tres de la bonita, ahora seguiré mejor, de las tres de la bonita. Wangish tukuykuna, wajikuna, panikuna. Ya regresamos con Colombia Nativa. Vemos que muchas de las adjudicaciones que ha dado el INCODER
y pues muchas normas que se expiden es por el desconocimiento de la propiedad colectiva de los pueblos. Frente a esto y teniendo como un contexto general ya de los territorios indígenas, ¿a qué acuerdos se han llegado o cuáles son las expectativas de los acuerdos también realizados en la Minga frente a los territorios indígenas? Es importante quizás este acuerdo para saneamiento, ampliación y constitución de resguardos que se logró en la María Pendamón, sobre todo para acceso a tierra, porque en la Comisión Nacional de Territorios el presupuesto siempre ha sido irrisorio. Con el presupuesto para la compra de tierras que se ha dado a través de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, duraríamos otros 500 años para que los pueblos indígenas en el país pudieran recuperar al menos parte de sus territorios ancestrales donde puedan vivir dignamente, ¿sí? Porque tampoco los pueblos indígenas están reclamando a Colombia, al país, como muchas veces se quiere hacer ver, sino que encontramos pueblos indígenas, como por ejemplo los chimilas, que viven en pocas hectáreas de tierras en el municipio de San Ángel, Magdalena, Resguardo y Sauristuna, donde tienen que pasar 7 portones para poder salir de su territorio. Entonces, digamos que es insólito que los dueños ancestrales de esas tierras y territorios hoy tengan que estar pidiendo permiso, muchas veces discutiendo con los hacendados y propietarios que se asentaron allí, a veces vinculados con actores ilegales, sí, para poder siquiera salir al municipio a comprar cosas que requieren para sus vidas. Importante el ejemplo que nos das de los indígenas Yucpa y de los indígenas Chimila. Sería importante también que nos comentaras qué acuerdos han llegado frente a los pueblos indígenas que viven en situación de aislamiento voluntario, a los que son nómadas, seminómadas. Bueno, en el marco de la Minga también se logró un acuerdo con el gobierno nacional para este tema de los pueblos indígenas, que consistió básicamente en concertar y formular un plan de acción para la protección de los derechos territoriales de aquellos pueblos que se encuentran en riesgo de exterminio físico y cultural, pero también aquellos que tienen algunas características, como los llaman nómadas, en contacto inicial, en aislamiento voluntario o no han sido contactados. Entonces, para nosotros, como Organización Nacional Indígena de Colombia, es muy importante que aquellos pueblos que se encuentran en esta situación sean protegidos. Y entre otros acuerdos, ¿cuáles han sido específicamente frente a los títulos coloniales y las comunidades que se ven afectadas? Creemos que los títulos de origen colonial, que son de propiedad colectiva de los pueblos indígenas y que nunca han hecho parte del Estado colombiano, deben clarificarse. Algunos hablan de reestructuración, palabra con la cual no estamos de acuerdo, queremos que deben clarificarse estos títulos de origen colonial para que aquellos pueblos que han sido despojados de esos territorios ancestrales, siendo los propietarios legítimos a nivel colectivo de estas tierras y territorios, puedan recuperar dignamente el espacio territorial para poder vivir y desarrollar sus actividades, sus prácticas culturales. Abogado, queremos agradecerle que nos haya acompañado en Colombia Nativa y que nos haya compartido una panorámica nacional de la situación de los territorios indígenas en Colombia. Agradecer mucho a Colombia Nativa por esta invitación y a la sociedad colombiana en general. Muchas gracias, abogado. Seguimos con más información en Colombia Nativa.